Victoria salió del colegio a las 4 de la tarde y se dirigió al Café La Rosita, en la Plaza Mayor. El sol de octubre ya se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre los adoquines de las viejas calles. Llevaba una gastada bolsa de cuero con los cuadernos de los alumnos de tercero. Hoy solo había revisado la mitad de sus trabajos de matemáticas y tendría que llevarse el resto a casa. Los niños estaban haciendo un examen sobre la tabla de multiplicar, y la mayoría lo había hecho bien. Pero unos pocos se habían vuelto a equivocar en los ejemplos más sencillos. Pilar ya estaba sentada en una mesa esquinera cerca de la ventana, removiendo lentamente su café con una cucharilla de plata. Su amiga trabajaba como contable en la acería donde trabajaba el marido de Victoria, y siempre aparecía en el café a la hora exacta. Tenía el pelo castaño, corto y pulcro, y vestía un austero traje azul oscuro. Incluso después de un día de trabajo, Pilar parecía recién salida de la oficina. Era 3 años más joven que Victoria, pero parecía más madura y serena. «Siéntate», asintió Pilar, sin levantar la vista de su taza. «Te he pedido un capuchino con canela, como a ti te gusta». Victoria se sentó en el sillón de mimbre y enseguida percibió que su amiga estaba muy disgustada por algo. Normalmente Pilar sonreía cuando se encontraban. Preguntaba por el colegio, contaba anécdotas divertidas sobre su quisquilloso jefe o se quejaba de los interminables informes. Hoy estaba callada y golpeaba nerviosamente con la cuchara el borde de una taza de porcelana con pequeñas rosas. «¿Qué le pasa?», preguntó Victoria, quitándose la bolsa del hombro y dejándola en el suelo. «Pareces preocupada». Pilar levantó los ojos marrones. Había vergüenza en ellos, mezclada con irritación. Era evidente que se estaba pensando mucho si decir lo que iba a decir. «Tu Rafael ha vuelto a liarla en la fábrica. Y esta vez en serio». Victoria sintió que sus mejillas empezaban a arder por la vergüenza familiar. Cada vez que Pilar empezaba a hablar así de su marido, significaba más problemas. Había habido más y más de estas conversaciones en los últimos 6 meses, y cada vez Victoria esperaba que fuera la última. «¿Qué pasa esta vez?», preguntó en voz baja, preparándose para lo peor. Anteayer se había peleado con el capataz de turno, Enrique Salazar. Una gran pelea. Le rompió la nariz y las gafas. Enrique tuvo que ir al hospital a que le pusieran puntos. Pilar hablaba en voz baja, pero cada palabra salía clara. Y ayer, en el comedor de la fábrica, a la hora de comer, tiró un plato de sopa contra la pared. Volaron fragmentos por toda la habitación. Algunos le dieron en la cara al cocinero Manuel. Casi le hieren en el ojo. Una camarera con delantal blanco trajo un capuchino en una taza grande. Victoria le dio las gracias y removió lentamente la espuma de leche, sin saber qué decir. En casa Rafael nunca hablaba de su trabajo en detalle. Llegaba silencioso y huraño. Enseguida se sentaba frente al viejo televisor con una botella de cerveza fría y ponía el fútbol o alguna película de acción. «Pero eso no es todo», continuó Pilar, bajando la voz hasta un susurro. «La semana pasada cogió el camión de la fábrica para traer un cargamento de chatarra de algún sitio. Dijo que era por encargo del capataz, pero nadie le dio ninguna orden. Por el camino chocó contra la verja metálica de un complejo de almacenes. La derribó por completo, destrozó el marco. Daños por valor de varios miles de pesos. El director Gómez lo llamó a su despacho 3 veces esta semana. Victoria tomó un sorbo de café, sintiendo cómo el amargor se extendía por su lengua. Algo en su estómago se apretó desagradablemente con vergüenza y miedo. Se imaginó cómo miraban a Rafael los demás trabajadores, cómo cuchicheaban a sus espaldas en la sala de fumadores, cómo discutían sus travesuras de borracho en el vestuario. La fábrica era pequeña. Todos se conocían y las noticias corrían rápido. Tal vez solo esté muy cansado. El trabajo es duro, soldadura, metal. Victoria intentó débilmente justificar a su marido. «Victoria, escúchame con atención». Pilar se inclinó hacia adelante sobre la mesa, mirando directamente a los ojos de su amiga. «Viene borracho a la fábrica. No solo un poco borracho de la noche anterior, sino borracho desde por la mañana. Apesta a alcohol a las 7 de la mañana, cuando empieza el turno. Le tiemblan las manos. Tiene los ojos enrojecidos. Habla arrastrando las palabras. Los capataces no saben qué hacer con él. Ayer le asignaron el trabajo más sencillo, soldar una placa de metal, y consiguió hacer un agujero en la parte principal. 2,000 pesos de daños.
El amigo se quedó callado un momento, dejando que las palabras calaran hondo, y luego continuó en voz aún más baja. Si esto sigue así 1 o 2 semanas más, seguro que lo despiden. El director ya ha insinuado que su paciencia no es infinita, y encontrar un nuevo trabajo con la experiencia de un soldador, pero con semejante reputación, sería muy difícil. Pilar dio un sorbo a su café y miró atentamente a Victoria. Tienes que hacer algo urgente. Hablar seriamente con él o pide el divorcio antes de que sea demasiado tarde. Antes de que te metas en este atolladero. Victoria sacudió la cabeza, sintiendo cómo el pánico habitual aumentaba en su interior. El divorcio le parecía irreal y aterrador, como una traición a todo aquello en lo que había creído desde niña. Ella y Rafael llevaban juntos 7 años. Él había sido una persona completamente distinta. Trabajador, alegre, cariñoso, atento. Pero eso había sido hacía mucho tiempo, antes de que su madre muriera, hacía 3 años. Cambiará, dijo en voz baja, más para convencerse a sí misma que a su amiga. Solo está atravesando un momento difícil de su vida. La muerte de mi madre también le ha traumatizado, y se llevaban bien. Pilar resopló y apartó la taza. Lleva más de 2 años pasando por un periodo difícil. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantarlo? ¿Hasta que mate a alguien borracho? ¿O hasta que lo maten a él? Sacó el dinero del café del bolso y lo puso sobre la mesa. Siento ser brusco, pero no puedo callarme más. Eres mi mejor amigo y me duele ver cómo arruinas tu vida. Piensa seriamente en lo que te he dicho. Terminaron su café en un tenso silencio. Pilar pagó los dos, se despidió de su amiga con un beso en la mejilla y salió rápidamente de la cafetería. Victoria se quedó sentada sola, mirando la taza vacía y reflexionando sobre qué hacer a continuación. Caminó despacio hacia su casa, atravesando un viejo barrio de casas de una sola planta, con patios minúsculos y pintura desconchada en las paredes. Su casa estaba al final de la calle San Miguel. Era pequeña, con paredes azules descoloridas y un tejado de tejas rojas que necesitaba reparaciones en algunas partes. Su madre se la había dejado en herencia, junto con un pequeño terreno donde crecían 2 viejos naranjos y algunos rosales. La casa era tranquila y fresca. Rafael aún no había vuelto de la fábrica. Su turno terminaba a las 5 y tardaba unos 40 minutos en llegar a casa en autobús. Victoria atravesó el pequeño salón hasta el dormitorio y se sentó en la cama frente a la vieja cómoda de madera que también había heredado de su madre. En el cajón superior, entre los pañuelos y las viejas fotografías, había una caja de caoba oscura tallada con esquinas de latón y una pequeña cerradura. Lo único verdaderamente valioso de la casa. Victoria sacó del bolsillo de su vestido una pequeña llave con una fina cadena y abrió la caja. En el interior, sobre terciopelo azul descolorido, yacían ordenadas las joyas de su madre. Pendientes de oro con esmeraldas pequeñas pero transparentes, que su madre solo se ponía en las grandes fiestas. Navidad, Pascua y cumpleaños. Un collar de perlas de 36 grandes cuentas blancas. Regalo de su padre en su 20º aniversario de boda. Una pulsera de plata finamente grabada con vides entrelazadas, regalo de su abuela materna. Victoria cogió con cuidado los pendientes y los expuso a la luz de la ventana. Las esmeraldas brillaban con un suave fuego verdoso. El oro proyectaba un cálido resplandor amarillo. Su madre había muerto hacía 3 años tras una larga y agonizante enfermedad. Un cáncer de pulmón que los médicos habían descubierto demasiado tarde. Estas joyas eran lo único que le quedaba materialmente. No había ninguna otra herencia importante, solo las joyas y esta modesta casa con un pequeño terreno. Victoria recordaba a su madre cogiéndole la mano en los últimos días de su vida y diciéndole en voz baja: «Cuida estas joyas, hija mía. Han pasado de madre a hija en nuestra familia durante 4 generaciones. Un día se las darás a tu hija». A veces, sobre todo en los últimos meses, Victoria temía que Rafael, en uno de sus días de especial embriaguez, las vendiera. Más de una vez había mirado con envidia la caja y le había insinuado que las joyas estaban ociosas en un cajón y que la familia necesitaba el dinero con urgencia. Esas conversaciones surgían con especial frecuencia cuando había que pagar la electricidad o comprar víveres para fin de mes, y aún no había sueldo. Pero nunca se atrevió a esconder la caja en otro lugar más seguro. Le parecía un signo de desconfianza hacia su marido,
y no quería convertir su propia casa en una fortaleza donde tuviera que esconder objetos de valor de su cónyuge. Hacerlo sería admitir finalmente que su matrimonio se había convertido en un campo de batalla. Volviendo a guardar las joyas con cuidado, Victoria cerró la caja y la volvió a guardar. Luego volvió a la cocina y empezó a fregar los platos que se habían acumulado. Los platos, tazas y sartenes se habían ido amontonando desde la mañana. Rafael desayunaba deprisa, siempre llegaba tarde al trabajo y tradicionalmente dejaba toda la vajilla sucia sobre la mesa y en el fregadero. Victoria encendió la vieja radio del Alféizar. El locutor, con voz agradable, informaba de las noticias de la tarde sobre los acontecimientos políticos en la capital, pero las palabras se le pasaron por alto. A las 7:30 de la tarde, llamaron con confianza a la puerta. Victoria se limpió las manos con un paño de cocina y fue a abrir. En el umbral estaba la suegra de Dolores, una mujer corpulenta de 58 años, con el pelo canoso siempre recogido en un moño apretado en la nuca. Llevaba siempre ropa negra estricta y pesados pendientes de oro, y siempre parecía descontenta con el mundo que la rodeaba. Su rostro era severo, con profundas arrugas alrededor de los ojos y pómulos muy definidos. «Buenas noches, Dolores», dijo Victoria cortésmente. «Buenas noches», contestó secamente su suegra, que entró en la casa sin ser invitada y echó un vistazo al vestíbulo con ojo avisor. «¿Dónde está mi hijo?» «Rafael aún no ha venido de la fábrica. Su turno termina a las 5, pero a veces se queda hasta tarde». Dolores entró en la cocina como si fuera su propia casa. Miró detenidamente el fregadero con los platos lavados. Luego abrió algunos armarios y pasó el dedo índice por los estantes, comprobando si había polvo. «Aquí hay telarañas en un rincón», dijo señalando un fino hilo que apenas se veía desde el techo. «Y hace mucho que no limpian bien el suelo. ¿Cómo se mantiene la casa? Mi hijo llega cansado y sucio de su duro trabajo en la fábrica y se encuentra con semejante desorden y abandono». Victoria apretó los labios, pero guardó silencio. Dolores siempre se las arreglaba para encontrar algo en lo que meterse, aunque la cocina estuviera fregada a conciencia. Si no había platos sucios, no había suficiente sal en la sopa. Si la cena estaba deliciosa y abundante, la camisa de Rafael no estaba suficientemente bien planchada. Si la ropa estaba en perfecto orden, la casa estaba demasiado fría o demasiado caliente. «Me enteré por la vecina de Carmen de que Rafael había vuelto a beber mucho anteanoche», continuó la suegra, sentándose en su silla y cruzando las manos sobre el regazo. «Gritó canciones de borracho en el patio hasta casi las 11 de la noche. Todo el vecindario podía oírlo. Se está convirtiendo en una costumbre. Se relaja después de un duro día de trabajo. Es un trabajo físicamente exigente. Relajándose». Dolores levantó la voz y había una nota de indignación en ella. «Se está emborrachando y tú lo estás fomentando en silencio con tu aquiescencia. Una buena y verdadera esposa debería vigilar estrictamente a su marido, educarlo debidamente, guiarlo por el buen camino. ¿Y qué haces tú? Todo el día sentada en esta escuela con tus hijos alienígenas, mientras tu propia casa y tu marido están desatendidos». Victoria apretó los puños bajo la mesa, pero no dijo nada. Discutir con Dolores siempre había sido absolutamente inútil. Desde el principio de su matrimonio, su suegra había considerado a su nuera indigna de su único y amado hijo. Para ella, todos los problemas de Rafael se debían exclusivamente al mal comportamiento de su mujer. «Además», continuó Dolores, «ayer hablé con María en la panadería. Me dijo que vio a Rafael en la zona de la estación de autobuses con una mujer. No sé si es verdad o cotilleo, pero no hay humo sin fuego». Victoria sintió que el corazón se le estrujaba desagradablemente. Las palabras de Pilar hoy en el café cobraron de pronto un nuevo sentido. Alrededor de las 8 de la tarde, un fuerte ruido y sonidos que recordaban a cantos llegaron desde el patio. Alguien estaba cantando la canción popular mexicana La Lorona, con voz muy alta y molesta, desviándose de vez en cuando de la melodía y volviendo a empezar desde la primera estrofa. Dolores apretó los labios y frunció el ceño. Allí estaba. Victoria se levantó y miró por la ventana de la cocina que daba al patio. Rafael estaba de pie en medio del pequeño patio entre los naranjos, balanceándose pesadamente de un lado a otro, cantando a pleno pulmón y agitando los brazos. Llevaba una sucia bata de fábrica,
empapada de aceite de máquina y polvo metálico. Tenía la cara roja e hinchada, los ojos anormalmente brillantes y un andar inseguro. «Rafael», le llamó Victoria en voz baja, abriendo la ventana. «Para, entra». Su marido se volvió bruscamente hacia la ventana, casi perdiendo el equilibrio, y saludó con la mano, sonriendo ampliamente. «Victo o Oria, mi hermosa esposa, sal rápido, canta conmigo esta maravillosa canción». «Silencio, por favor, los vecinos lo oirán y se quejarán». «¡Que oigan!». Rafael extendió teatralmente los brazos a los lados, manteniendo a duras penas el equilibrio. «Que todos en esta maldita ciudad sepan la hermosa y maravillosa esposa que tengo». Empezó a cantar de nuevo, aún más alto y más falsamente que antes, añadiendo «cielito lindo» a su repertorio. Victoria cerró rápidamente la ventana, pero la voz del borracho seguía siendo claramente audible a través del cristal. «Ya ves a dónde quiero llegar», dijo Dolores con tono admonitorio, sacudiendo la cabeza. «Es el mismo escándalo todas las noches. Vergüenza y vergüenza para toda la calle, para todos los vecinos honrados. Y todo se debe exclusivamente a tu criminal indulgencia y connivencia. Deberías haberte hecho cargo de él desde el primer día de casados, no dejarle hacer lo que le viniera en gana». Victoria no respondió. Se dio cuenta de que Dolores no decía todo aquello por ira o por deseo de ofender, sino por su propia desesperación e impotencia. Su suegra veía perfectamente cómo su único hijo bebía desastrosamente rápido y sencillamente no sabía qué hacer al respecto. Era mucho más fácil y psicológicamente cómodo culpar a su nuera de todo que admitir honestamente su propia impotencia absoluta ante el alcoholismo de su hijo adulto. Rafael siguió cantando y gritando en el patio durante otros 15 minutos. Luego su voz empezó a apagarse y finalmente desapareció por completo. Victoria volvió a mirar cautelosamente por la ventana. Su marido estaba sentado en el suelo bajo uno de los naranjos, apoyado con la espalda en el tronco y dormitando tranquilamente con la boca abierta. «Ve a meterlo en casa», dijo Dolores con severidad. «Se resfriará con el aire de la noche, se pondrá enfermo y faltará al trabajo. Y no debe perder su trabajo». Victoria se puso un jersey ligero y salió al patio. La tarde de octubre era fresca, con una ligera brisa. Rafael dormía, roncaba tranquilamente y de vez en cuando murmuraba algo en sueños. Olía a alcohol barato y a sudor. Ella lo sacudió suavemente por el hombro. «Rafael, despierta, levántate». Rafael abrió lentamente los ojos enrojecidos e hinchados y miró a su mujer durante unos segundos, tratando claramente de averiguar dónde estaba. «Ah, Victoria», murmuró con voz ronca. «¿Qué? ¿Es tarde? ¿Qué hora es?» «Las 8. Tu madre ha venido a verte. Te espera en casa». Rafael frunció el ceño con desdicha y trató de enfocar la vista. «¿Madre? ¿Por qué había venido?» «No es que tuviéramos un acuerdo. Solo quería asegurarse de que estabas bien». Su marido se puso en pie, tambaleándose torpemente, e instintivamente apoyó la palma de la mano en el tronco del naranjo. Luego caminó despacio, con cautela, hacia la casa, intentando caminar en línea recta. Victoria caminaba a su lado, dispuesta a levantarle en cualquier momento si se caía. Dentro de la casa, Dolores seguía sentada en el sofá con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando por la ventana. Rafael entró inseguro en el salón y se hundió pesadamente en el viejo sillón frente a su madre, tratando de mantenerse erguido. «Hola, mamá», murmuró, evitando una mirada directa. «Rafael», su suegra dirigió a su hijo una mirada larga y escrutadora. «Has vuelto a beber. Y no solo bebiendo, sino emborrachándote hasta la cerdada». «No, no bebo. Yo no bebo», Rafael protestó débilmente. «Solo fui al bar con los chicos después del turno y me tomé un par de cervezas. Solo para desconectar». «No me mientas a la cara», dijo su madre con dureza. «Estás borracho como una cuba. Y no es la primera vez esta semana. Sé por los vecinos que ocurre casi todos los días». Rafael bajó la cabeza con culpabilidad, mirándose las manos sucias. «El trabajo es muy duro, mamá. Hay que aliviar el estrés, relajarse después de un turno». «Sé muy bien que tienes graves problemas en la fábrica», replicó Dolores. «El director Gómez me llamó personalmente anteanoche. Me dijo que siempre estás peleándote con tus compañeros.
rompiendo el equipo de la fábrica, viniendo a trabajar en un estado inadecuado. Dijo que no puedes seguir así. El director es tonto de remate, dijo Rafael en un tono inesperadamente duro. No entiende nada de cómo funciona realmente la fábrica. Se sienta en su despacho y da órdenes. Dolores se levantó bruscamente del sofá. El problema no es el director, hijo. El problema eres tú. Te estás convirtiendo rápidamente en un completo borracho, y tu mujer no hace absolutamente nada para detenerte. Se volvió hacia Victoria. Es enteramente tu culpa y tu responsabilidad. Tú, como su esposa, deberías estar vigilándolo todo el tiempo, supervisando estrictamente cada uno de sus movimientos. En lugar de eso, te pasas el día en el colegio con los hijos de los demás y finges que todo va bien en tu propia familia. Victoria sintió que la rabia que llevaba tanto tiempo guardando en su interior crecía lentamente, pero la contuvo con todas sus fuerzas. Una discusión abierta con su suegra, en presencia de su marido borracho, no serviría de nada. Lo hago lo mejor que puedo dadas las circunstancias, dijo en voz baja pero con firmeza. No estás haciendo nada. Dolores levantó bruscamente la voz. Si esto sigue así, Rafael se dormirá, y te culparé por ello. La suegra recogió su bolso negro, se dirigió a la puerta y se detuvo en el umbral. Piensa detenidamente en lo que te he dicho. Aún hay tiempo, pero queda muy poco. Dolores se marchó dando un portazo desafiante y sonoro. Rafael se sentó en el sillón, mirando al suelo y balanceándose de un lado a otro. Victoria se sentó en el sofá de enfrente. Rafael, tenemos que hablar seriamente. ¿Sobre qué? Murmuró sin levantar la cabeza. Sobre tu trabajo, sobre lo que pasa en nuestra casa, sobre nosotros. No podemos seguir así. Su marido levantó lentamente su pesada mirada hacia ella. Había cansancio, irritación y algo parecido a la ira en sus ojos. No empieces otra vez, Victoria. Ya me duele la cabeza de la resaca. A la tarde siguiente, Victoria estaba sentada en la cocina, revisando los cuadernos de sus alumnos de tercero. Los niños estaban escribiendo una redacción sobre el tema Mi familia, y algunos de los trabajos la hicieron sonreír. El pequeño Pedro escribió que su padre era el más fuerte del mundo y podía levantar un coche con una mano. Lucía describió cómo su mamá hace los mejores tamales de la ciudad. Al leer las redacciones de los niños sobre familias felices, Victoria pensó involuntariamente en su propia vida. A las 9:30 llamaron a la puerta. Victoria la abrió y vio a Pilar. Su amiga parecía preocupada y había una mirada de inquietud en sus ojos. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Claro, pasa. Pilar cogió la mano de Victoria. Vamos a la cocina. Podemos hablar allí. Fueron a la cocina. Pilar se sentó a la mesa, obviamente eligiendo sus palabras. Victoria, siento decirte esto, pero debes saberlo. Hoy a eso de las 4 he visto a tu marido cerca de la parada de autobús de la Plaza Central. Victoria empezó a sospechar. ¿Y qué? Quizá viajaba a la ciudad por negocios. No estaba solo. Pilar bajó la voz. Había una mujer con él. Ellos se abrazaron y se besaron. Victoria sintió que el corazón se le estrujaba desagradablemente. Le vinieron a la mente las palabras de ayer de su suegra sobre un desconocido. ¿Estás segura de que era Rafael? Estoy completamente segura. Trabajo en la misma fábrica que él. Le veo todos los días. Sin duda era él. ¿Y la mujer? ¿La conoces? Pilar negó con la cabeza. No la conozco, pero puedo describirla. De 25 a 27 años, con sobrepeso, bajita, pelo oscuro, obviamente teñido de negro. Llevaba un vestido rojo, bastante provocativo. No quiero decir que fuera guapa, pero accesible, supongo. ¿Me entiende? Victoria negó con la cabeza. No, no lo entiendo. Debes de estar equivocada. Rafael nunca... Victoria, los vi besarse con mis propios ojos. No solo un beso amistoso en la mejilla, sino un beso de verdad. Estuvieron abrazados unos 10 minutos. Luego subieron a un autobús a San José. Tal vez sea su primo o... Escúchate. Pilar levantó la voz. ¿Qué primo? Conoces a todos sus parientes. Además, a tu hermana no se la ves así. Victoria se levantó y dio una vuelta por la cocina. Dentro, todo estaba patas arriba. Por un lado, no quería creer las palabras de su amiga. Por otro lado, el comportamiento de Rafael había cambiado mucho en los últimos meses. Se había vuelto reservado,
A menudo se quedaba hasta tarde después del trabajo, y cuando ella le preguntaba dónde había estado, él se mostraba evasivo. Incluso si es verdad, dijo en voz baja, tal vez es solo un enamoramiento. Ya se le pasará. Pilar agarró las manos de su amiga. Victoria, despierta. Tu marido te engaña. No lo oculta. En la plaza del centro, a plena luz del día. ¿Qué más necesitas para darte cuenta? Entiendo lo difícil que es para ti, pero tienes que tomar una decisión. O hablas abiertamente con él, ¿o qué? O puedes pedir el divorcio, antes de que arruine tu vida por completo. Victoria se sentó frente a su amiga. Pilar, aunque tengas razón, no puedo destruir a mi familia por una sospecha. Quizá haya una explicación. ¿Qué explicación podría haber para besar a la mujer de otro hombre? No lo sé, pero no estoy dispuesta a sacar conclusiones precipitadas. Pilar suspiró. De acuerdo, pero prométeme que le prestarás atención. No le quites ojo de encima. Y si ves algo más raro, te lo prometo. Los amigos hablaron durante otra media hora de varias cosas. Del trabajo, de los planes para el fin de semana, de la nueva película en el cine. Pero la conversación no fue bien. Las palabras sobre la infidelidad de su marido flotaban en el aire, aunque ya no se pronunciaban en voz alta. A eso de las 11:30 de la noche, se oyó un fuerte rugido del motor y el chirrido de los frenos en el patio. Luego llegó el estruendo del metal al caer y el crujido de la madera al romperse. ¿Qué ha sido eso?, se alarmó Pilar. Victoria miró por la ventana y lanzó un grito ahogado. En el patio había aparcado un gran camión volquete de una fábrica y Rafael estaba sacando con una pala un montón de chatarra. Trozos de barras de refuerzo, tubos de hierro, trozos de chapa. El camión había derribado la valla de madera que separaba su propiedad del patio del vecino, y la puerta colgaba de una bisagra, medio arrancada. «Dios, ¿qué está haciendo?», susurró Victoria. Rafael estaba claramente borracho. Se balanceaba la pala y tarareaba algo en voz alta. La chatarra cayó al suelo con estrépito. Victoria y Pilar salieron corriendo al patio. «Rafael, ¿qué está pasando? ¿De dónde ha salido ese metal?». El marido se volvió hacia ellas, sonriendo ampliamente. Con los ojos enrojecidos, olía fuertemente a alcohol. «Ah, mi mujer y su novia», agitó una pala. «He traído chatarra, buen metal, vale mucho. La venderemos por dinero». «¿De dónde la has sacado?», preguntó Pilar con suspicacia. «De la fábrica». «¿Cuál es el problema?». «Es basura, la tiran de todos modos». «¿Con permiso del director?». Rafael frunció el ceño. «¿Qué permiso? Yo trabajo allí, tengo derecho». Pilar dio un paso al frente. «Rafael, esto es un robo. Has robado propiedad de la fábrica y has roto la valla». «¡Cállate!», gritó Rafael. «No es asunto tuyo». «Sí que lo es. Trabajo en la misma fábrica. Es la gente como tú la que mete a todo el mundo en problemas». Victoria intentó interponerse entre ellos. «Pilar, no lo hagas. Rafael, entra. Vamos a hablar tranquilamente». Pero Pilar estaba furiosa. «Yo también sé lo de tu amante. Hoy te he visto en la parada del autobús. ¿No te da vergüenza?». La cara de Rafael se ensombreció de rabia. «¿Qué has dicho?». «Lo que he dicho. Estás engañando a tu mujer con una puta pintada». Rafael dejó caer la pala y se acercó a Pilar con mirada amenazadora. «Dilo otra vez». «Rafael, para», gritó Victoria. Pero su marido no la escuchaba. Tenía los ojos inyectados en sangre por la rabia. «Nadie se atreve a hablarme así. ¡Nadie! Yo soy el hombre de esta casa». Cogió del suelo una tabla rota de la valla, una tabla larga y pesada. «Ahora voy a darle a esa zorra una lección de respeto a los hombres». Rafael blandió la tabla. Pilar rebotó, pero no antes de que la tabla la golpeara en la espalda. Su amiga gritó de dolor. «¡Estás loca!», gritó Victoria, corriendo hacia su marido. Pero Rafael la empujó y ella cayó sobre un montón de chatarra. «Quédate donde estás», le gritó a su mujer. «¿Y tú?», se volvió hacia Pilar. «Te las vas a pagar por tu lengua larga». Volvió a blandir la tabla. Pilar echó a correr por el patio, tratando de esquivarla. Rafael la persiguió, blandiendo la porra improvisada. Victoria se levantó e intentó detener a su marido, pero éste volvió a empujarla. «¡Corre, Pilar!», gritó Victoria. Su amiga corrió hacia la portería. Rafael corrió tras ella,
pero tropezó con un trozo de barra de refuerzo y cayó. Pilar saltó de la verja y echó a correr calle abajo. Rafael se levantó, respirando con dificultad. «¿Cree que va a huir de mí?». Tiró la tabla al suelo y subió a la cabina del camión volquete. «Rafael, no lo hagas», gritó Victoria. «¡Para!». Pero su marido ya había arrancado el motor. El camión se alejó a toda velocidad, derribando los restos de la verja. Victoria salió corriendo a la calle y vio cómo el camión se precipitaba por la estrecha calle. La dirección de Rafael era mala, y el camión se desviaba de un lado a otro. Había 3 coches aparcados en la acera: el viejo Volkswagen del vecino de Don Carlos, un Nissan azul y un Toyota blanco. El camión chocó contra los 3 coches a gran velocidad. Al buey de Dabu le arrancó el retrovisor lateral y le arrugó el guardabarros. El Nissan giró por la carretera. El Toyota salió despedido hacia la acera. El ruido fue aterrador. Los vecinos salieron corriendo de sus casas. Algunos gritaban, otros maldecían. Victoria se quedó en medio de la calle, sin saber qué hacer. Unos minutos más tarde, el camión volvió. Rafael lo detuvo frente a la casa y bajó de la cabina. Pilar no aparecía por ninguna parte. Debía de haberse escapado. «¿Dónde está esa zorra?», murmuró Rafael, borracho, mirando a su alrededor. Don Carlos, un vecino anciano de bigote cano, se acercó a ellos. «Rafael, me has estropeado el coche. Me has arrancado el retrovisor». «Vete a la mierda, viejo», dijo Rafael. «Te denunciaré a la policía. Vete a donde quieras». Otros vecinos se acercaron. Todos hablaron al mismo tiempo, acusando a Rafael de dañar los coches. Pero él no escuchaba, balanceándose sobre sus pies. Victoria corrió hacia su marido. «Rafael, vamos dentro. Mañana hablaremos de todo». «¿Sí? ¿Dentro de la casa?», murmuró. Rafael dio unos pasos hacia la puerta, pero le fallaron las piernas. Cayó pesadamente sobre el montón de chatarra que había traído consigo. Los vecinos se quedaron un rato comentando lo sucedido y luego se dispersaron. Don Carlos amenazó por última vez a la policía y se marchó. Victoria se quedó sola con su marido borracho, que yacía inconsciente sobre un montón de hierros. El patio estaba destrozado, la valla rota, la puerta colgando de una bisagra. Fragmentos de faros de coche y trozos de plástico estaban esparcidos por la calle. Intentó levantar a Rafael, pero pesaba demasiado. Así que lo cogió en brazos y lo arrastró lentamente hacia la casa. La tarea era increíblemente difícil. Su marido era un hombre corpulento y además no reaccionaba. Cada pocos metros, Victoria tenía que parar y descansar. Finalmente, lo llevó hasta la puerta. Más difícil aún fue meterlo en la casa. Tuvo que arrastrarlo escaleras arriba. Rafael se golpeó la cabeza varias veces contra el marco de la puerta, pero ni siquiera se despertó. Dentro de la casa, Victoria se esforzó por llevar a su marido hasta el sofá y se dejó caer en él. Rafael roncó de inmediato. Olía fuertemente a alcohol, sudor y aceite de máquina. Victoria se sentó en el sillón y miró a su marido dormido. Tenía la cara roja e hinchada. Tenía una abrasión en la frente por haberse caído sobre la chatarra. Pensó en Pilar. Se preguntó si su amiga habría llegado a casa. ¿Estaría herida de gravedad por el impacto con la tabla? Mañana tendría que llamarla y disculparse. Y mañana habrá que ocuparse de los daños en los coches de los vecinos. Chatarra robada de la fábrica, con la valla y la puerta destrozadas. Victoria se cubrió la cara con las manos. La vida se estaba convirtiendo en una pesadilla, y cada día era peor. Rafael murmuró algo en sueños y se puso de lado. Victoria se levantó, trajo una manta del dormitorio y tapó a su marido. Luego cerró la puerta principal y se fue a dormir. Pero el sueño no llegaba. Se quedó tumbada en la oscuridad y pensó en las palabras de Pilar sobre el engaño. Ahora, después de esta noche, esas palabras parecían aún más plausibles. Rafael realmente podría haber tenido una amante, y robar metal de la fábrica, y pegar a su mujer y a su amiga. Victoria se puso de lado y miró la mitad vacía de la cama. Una vez había dormido allí un marido cariñoso. Ahora no había nadie, y parecía que nunca lo habría. Victoria se despertó a las 7:30 de la mañana, con fuertes ronquidos procedentes del salón. Le dolía la cabeza y la espalda por la caída de la noche anterior sobre la chatarra. Se levantó con cuidado de la cama y miró por la ventana. El patio era un caos, con trozos de hierro tirados por todas partes, la valla rota sobresaliendo feamente,
y la puerta peatonal tirada en el suelo. Rafael seguía dormido en el sofá, ni siquiera despertado por sus propios ronquidos. Victoria se vistió sin hacer ruido y salió de casa. Era urgente hablar con Pilar antes de que su amiga acudiera a la policía. Pilar vivía a 2 manzanas, en un pequeño piso encima de una farmacia. Victoria subió las estrechas escaleras y llamó a la puerta. Nadie respondió durante un buen rato. Luego se oyeron pasos cautelosos. ¿Quién es? Pilar. Soy yo. Victoria. La puerta se abrió. Pilar estaba en bata, con la cara pálida y ojeras. Tenía un moratón en la mejilla izquierda. Jesús, Pilar, ¿te has hecho daño? Pasa, dijo su amiga en voz baja. El piso estaba fresco y limpio. Pilar vivía sola y todo estaba perfectamente organizado. Entraron en la pequeña cocina. Siéntate. ¿Quieres café? Pilar, lo siento. Siento lo que pasó ayer. Su amiga puso la cafetera en el fogón y se volvió hacia Victoria. No fue culpa tuya. La culpa es de tu marido psicópata. ¿Cómo te fue? ¿Te pegó fuerte? Pilar se tocó suavemente el moratón de la mejilla. La tabla me dio en la cara cuando intenté esquivarla. También me duele la espalda. Pero eso no viene al caso. Se sentó frente a Victoria y la miró directamente a los ojos. Victoria, voy a ir a la policía. En cuanto abran hoy la comisaría. Pilar, por favor, no. Tengo que hacerlo. Tu marido me pegó. Robó la propiedad de la fábrica. Destrozó los coches de otras personas. Esos son delitos por los que vas a la cárcel. Victoria agarró las manos de su amiga. Te lo ruego, espera. Estaba borracho. No sabía lo que hacía. Hablaré con él. Se disculpará. Hará las paces. ¿Lo harás? Pilar levantó las manos. Llevas 7 años hablando con él. ¿Qué ha cambiado? Ha empeorado. El café de la cocina estaba hirviendo. Pilar se levantó, cerró el gas y lo sirvió en tazas. Escúchame bien, dijo colocando la taza delante de Victoria. Rafael se ha pasado de la raya. Ayer levantó la mano contra las mujeres. Hoy podría matar a alguien. ¿No te das cuenta? Sí, pero... Nada de peros. Pilar levantó la voz. Voy a ir a la policía. Y una cosa más. Mañana denunciaré el robo de chatarra al director de la planta. Que despidan a Rafael inmediatamente. Victoria sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Pilar, si lo despiden, nos quedaremos sin dinero. Ese es tu problema. Deberías haberlo pensado antes. Su amiga se levantó y dio una vuelta por la cocina. Una cosa más. Vas a pedir el divorcio inmediatamente. Hoy mismo. Si no, no te conozco. No puedo. Sí, puedes. Y debes hacerlo. Rafael te matará, Victoria. No hoy, sino mañana. ¿Es eso lo que quieres? Victoria sorbió su café. Estaba amargo y hirviendo. Dame tiempo para pensar. No hay tiempo. Pilar se sentó frente a mí. ¿Sabes lo que soñé anoche? Tu funeral. Tú yacías en un ataúd y Rafael estaba a tu lado, llorando lágrimas de cocodrilo. No digas eso. ¿Cómo debería decirlo? Estás defendiendo a un marido que es un alcohólico y un violador. No puedo seguir viendo esto. Pilar se levantó y salió al pasillo. Victoria corrió tras ella. Pilar, espera. Por lo menos hasta el lunes. Dame el fin de semana para pensármelo. Su amiga se detuvo en la puerta. ¿El lunes? ¿Y si le hace daño a alguien en esos días? No lo hará. Yo lo vigilaré. Pilar miró a Victoria durante un largo instante y luego suspiró pesadamente. De acuerdo. Hasta el lunes. Pero es la última vez que me acerco a ti. El lunes por la mañana iré a la policía, digas lo que digas. Victoria besó la mejilla intacta de su amiga. Gracias. Eres una amiga de verdad. Soy una idiota. Eso es lo que soy, murmuró Pilar. Victoria bajó a la calle y caminó lentamente hacia su casa. Era duro para su alma. Pilar tenía razón. No podía seguir así. Pero el divorcio parecía una solución tan terrible y definitiva. Quizá aún había una oportunidad de arreglar las cosas. Al salir, la detuvo su vecina, la tía Carmen, una mujer de unos 60 años con el pelo canoso recogido en un moño. Vivía enfrente de su casa y siempre estaba al tanto de todas las noticias del barrio. Victoria, cariño, ¿qué era ese ruido que hacías anoche? Victoria se sonrojó. Lo siento, tía Carmen. Rafael trajo chatarra. Era un poco ruidoso. ¿Ruido? Carmen sacudió las manos.
Se ha despertado todo el barrio. Y el ruido. Pensé que era un terremoto. Lo siento otra vez. Y eso no es todo. Carmen continuó. Mi hijo Pablo aparcó ayer su coche en la calle. Salió esta mañana y tenía el guardabarros abollado y el retrovisor arrancado. Victoria bajó los ojos. Pagaremos los daños, tía Carmen. Lo pagaremos. Y don Esteban, al otro lado de la calle, tiene problemas. Ese maldito camión derribó un poste de electricidad. Ahora media calle no tiene electricidad. Los electricistas dicen que no podrán arreglarlo hasta esta noche. Victoria no sabía qué decir. La magnitud de la destrucción era aún mayor de lo que había pensado. Y además, Carmen se acercó más, bajando la voz. ¿Qué es esa chatarra? ¿De dónde la ha sacado Rafael? Creo que es muy sospechosa. Es desechos de trabajo de la fábrica. ¿Desperdicios? Preguntó Carmen incrédula. ¿Tenía autorización para retirarlo? Victoria guardó silencio. Eso es, dijo triunfante la vecina. Eso es lo que yo pensaba. Los habrá robado. Y luego nos preguntamos por qué los jóvenes no respetan la ley. Carmen habló durante otros 10 minutos sobre lo horrible que era para la gente honrada vivir con vecinos así. Y finalmente dejó que Victoria se fuera a casa. Al acercarse a su casa, Victoria se dio cuenta de que la ventana del salón estaba abierta. Del interior llegaban voces, masculinas y femeninas. Rafael se había despertado y hablaba con alguien. Victoria se detuvo junto a la verja, escuchando. La voz de la mujer le parecía desconocida. Joven, ronca, hablaba deprisa y un poco vulgar. Muy bonito, Rafi. Sobre todo estas piedras verdes. Son esmeraldas, no piedras, respondió la voz del marido. Muy caras. Victoria se acercó cautelosamente a la ventana y miró dentro. Rafael estaba sentado en el sofá, y a su lado había una joven exactamente como Pilar la había descrito ayer. Era morena, con el pelo obviamente teñido de negro, y llevaba un vestido rojo brillante con un profundo escote. Su cara era sencilla, ni bonita ni fea, pero con una expresión socarrona. Delante de ellas, sobre la mesita, había una caja de maternidad abierta. La mujer sostenía unos pendientes de oro con esmeraldas en las manos, alzándolos a la luz. «Dámelos, Rafi», dijo en tono caprichoso. «¿Combinarían tan bien con mi vestido nuevo?» Victoria sintió que se le paraba el corazón. Los pendientes de su madre en manos de otra mujer. «No puedo dárselos así como así», replicó Rafael. «Mi mujer se dará cuenta de que faltan. Dile que los han robado. Han robado en la casa». Rafael se rascó la nuca. Ella no se lo creería. No hay nada más que robar en la casa. Solo estas joyas son valiosas. La mujer se levantó y cruzó la habitación, aún con los pendientes en la mano. «Entonces haz que parezca un robo de verdad. Pon la casa patas arriba, desparrama los muebles. Parecerá real. Isabel, es peligroso. ¿Y si se entera la policía?» «Así que se llama Isabel», pensó Victoria. Pilar tenía razón. Su marido tiene una amante. Isabel se sentó en el regazo de Rafael y le rodeó el cuello con los brazos. «Rafi, cariño, quiero tanto esos pendientes. Y el collar también es precioso. Dámelo todo. Te estaré muy agradecida». Le besó en los labios. Victoria se dio la vuelta, sintiendo náuseas. «Está bien», oyó la voz de su marido. «Haré el robo, pero no de inmediato. Tengo que prepararme, pensar en todos los detalles. ¿Cuándo será? La semana que viene, miércoles o jueves. Diré que me voy de la fábrica más tarde y vendré a organizarlo todo. ¿Dónde estará tu mujer?» «En la escuela. Trabaja hasta las 5». Isabel dio una palmada. «Qué listo eres, Rafi. Nadie sospechará nada». Victoria se alejó cautelosamente de la ventana y caminó hacia el portillo. Le temblaban las piernas y se sentía mareada. Así que era verdad. Su marido no solo la engañaba, sino que iba a robar las joyas de su madre para su amante. Llegó a la esquina de la calle y se detuvo, apoyándose en la pared de la casa. Tardó un momento en comprenderlo todo. Rafael planea escenificar un robo en su propia casa. Le daría a Isabel lo único que le quedaba de su madre. Victoria permaneció de pie unos minutos. Luego dio media vuelta y regresó junto a Pilar. Tenía que contarle a su amiga lo que había oído. Pilar abrió la puerta de inmediato, como si hubiera estado esperando. «¿Victoria? ¿Qué te pasa? Estás blanca como la leche». «¿Puedo pasar? Tengo algo que contarte». Volvieron a sentarse en la cocina.
Victoria relató con voz temblorosa la conversación que había escuchado. Pilar escuchó en silencio, solo que sus ojos se agrandaron. Así que se llama Isabel, dijo cuando Victoria hubo terminado. Y planean robarte las joyas. Está funcionando, sí. Victoria, ¿te das cuenta de lo que significa? ¿Qué significa? Pilar se levantó y empezó a pasearse por la cocina. Significa que tenemos una baza contra ellos. Conocemos sus planes de antemano. ¿Y qué ganamos con eso? ¿El qué? Pilar se detuvo y miró a su amiga. Podemos pillarles con las manos en la masa. Prepararnos de antemano. Victoria negó con la cabeza. No entiendo. Escucha con atención. Pilar se sentó enfrente. Cuando Rafael monte su falso robo, tú vas directamente a la policía. Pero no para denunciar el robo, sino que es un falso robo. Les das el nombre del amante. La policía registra su casa y encuentra las joyas. Rafael es detenido por simulación de delito y robo. Pero ese es mi marido. ¡Ex marido!, dijo bruscamente Pilar. Después de un escándalo como este, puedes pedir el divorcio según el artículo. El tribunal estará completamente de tu parte. Victoria se quedó en silencio, pensando en el plan de su amiga. Eso es cruel. ¿Lo que te está haciendo no es cruel? Te va a robar lo único que te queda de tu madre, dárselo a otra mujer, y te va a tender una trampa para la policía. Pilar tiene razón, pensó Victoria. Rafael había cruzado la última línea. Las joyas de su madre eran sagradas para ella, y él se las iba a dar a su amante. De acuerdo, dijo en voz baja. Haremos lo que dices. Buena chica. Pilar abrazó a su amiga. Ya verás cómo todo va a salir bien. Rafael tendrá lo que se merece, y tú te librarás por fin de esta pesadilla. Victoria asintió, pero el corazón le pesaba. Estaba a punto de traicionar a su propio marido. Aunque se lo mereciera, le dolía. Recuerda, añadió Pilar, ni una palabra a Rafael de lo que has oído, que crea que no sabes nada. Por supuesto, fingiré que todo es normal. Una cosa más, tan pronto como organice un robo, ve a la policía. No esperes, no dudes. Cuanto antes, mejor. Victoria está despierta. Debería irme a casa. Me preguntará dónde he estado. Le dirás que fuiste a la tienda. Sí, le diré. Pilar acompañó a su amiga hasta la puerta. Aguanta, Victoria. Todo acabará pronto. Victoria caminó despacio hacia su casa, pensando en lo que había pasado. Ayer mismo tenía una familia. No perfecta, pero una familia. Y hoy se preparaba para traicionar a su marido ante la policía. Al acercarse a la casa, vio que no había nadie en el patio. La ventana del salón estaba cerrada, así que Isabel ya se había marchado. Victoria entró en la casa. Rafael estaba sentado en la cocina desayunando. Tenía un aspecto repugnante, la cara hinchada, los ojos rojos, las manos temblorosas. ¿Dónde has estado?, preguntó sin levantar los ojos del plato. He ido a la tienda a por pan, mintió Victoria. ¿Dónde está el pan? Se me olvidó comprarlo. Me encontré con un vecino y nos pusimos a hablar. Rafael asintió y siguió comiendo. Victoria entró en el dormitorio y comprobó el joyero. Todas las joyas estaban allí, por el momento. Se sentó en la cama y miró la foto de su madre que había en la mesilla. Su madre sonreía desde el retrato, sin saber que sus joyas serían la causa del drama familiar. Lo siento, mamá, le rogó mentalmente Victoria, pero no puedo dejar que le regale tus joyas a una extraña. Al otro lado de la ventana brillaba el sol y los pájaros cantaban en los naranjos. Pero para Victoria, aquel día era el principio del fin de su matrimonio. El jueves fue un día normal de escuela. Victoria pasó 5 lecciones con los alumnos de tercero, revisó los dictados y dejó a 3 alumnos que no aprendían bien la tabla de multiplicar. Las clases extra no terminaron hasta las 6:30 de la tarde. En los 2 días transcurridos desde la conversación escuchada, Victoria había vivido como un volcán. Intentaba comportarse con Rafael como de costumbre, pero por dentro todo estaba atenazado por la tensión. Su marido también estaba extrañamente tranquilo. No bebía, llegaba puntual a casa, incluso lavó los platos un par de veces. Al parecer se estaba preparando para llevar a cabo su plan. Anoche Rafael dijo que hoy llegaría tarde a la fábrica. Tenía que terminar un pedido urgente. Victoria sabía que era mentira. Hoy llevaría a cabo su dramatización. Mientras volvía a casa desde el colegio, estaba cada vez más nerviosa. En unos minutos iba a ver una casa saqueada
y fingir que se escandalizaba. Y luego tendría que interpretar el papel de la esposa robada ante la policía. Victoria giró hacia su calle e inmediatamente se dio cuenta de que la puerta principal de su casa estaba entreabierta. Su corazón se aceleró. Estaba empezando. Se acercó a la verja, que Rafael no había reparado tras el reciente caos, y se detuvo. No se oía nada en la casa. Probablemente Rafael se había ido, se había marchado después de terminar su trabajo. Victoria empujó lentamente la puerta y entró. Lo que vio superó sus expectativas. La casa había sido saqueada con tanta minuciosidad, como si aquí hubieran trabajado ladrones profesionales. En el salón, todos los sillones y el sofá estaban volcados, y los cojines esparcidos por el suelo. La mesa de centro yacía de lado, con la tapa de cristal hecha añicos. Los libros de las estanterías estaban tirados por todas partes, y las propias estanterías colgaban en ángulos extraños. Victoria se dirigió a la cocina. Aquí el panorama era aún más impresionante. Todos los cajones habían sido arrancados y volcados, y su contenido, cubiertos, utensilios de cocina, trapos, estaba esparcido por el suelo. El frigorífico estaba separado de la pared. La vajilla rota crujía bajo los pies. Incluso habían sacado las ollas y sartenes de los armarios. En el dormitorio reinaba el mismo caos. Habían tirado el colchón de la cama, y la ropa de cama estaba hecha jirones. El armario estaba abierto de par en par, y la ropa tirada por el suelo. La cómoda estaba volcada, la misma en la que estaba la caja de su madre. Victoria se acercó al lugar donde debería haber estado la caja. No estaba allí. Rafael se la había llevado como había planeado. Se sentó en la silla volcada y miró a su alrededor. La magnitud de la destrucción era asombrosa. Rafael había pasado al menos 2 horas escenificándolo. Todo parecía muy convincente. Victoria sacó el móvil del bolso y marcó el número de Pilar. Pilar, soy yo. ¿Ha sido él? ¿Robado? Sí, la casa está completamente destrozada. La caja ha desaparecido. ¡Qué bien! Ahora espera a que vuelva y monte un espectáculo. Y luego proceder como estaba previsto. Lo haré. Victoria guardó el teléfono en su bolso y esperó. Rafael tenía que volver del trabajo a la hora habitual para descubrir el robo. Hacia las 7 de la tarde se oyeron pasos fuera. Victoria se paró rápidamente en medio del salón y trató de fingir conmoción en su rostro. La puerta se abrió de golpe y entró Rafael. Llevaba su ropa de trabajo habitual y el rostro cansado. Dio unos pasos hacia el salón y se detuvo bruscamente al ver el desorden. ¿Pero qué? Empezó, y luego gritó más fuerte. ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Dónde estás? Estoy aquí, dijo ella desde el salón. Rafael entró corriendo en la habitación y se detuvo al ver a su mujer entre los restos de los muebles. Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Le han hecho daño? Su actuación fue muy convincente. Su rostro expresaba auténtica conmoción y preocupación. Acabo de llegar del colegio, dijo Victoria con voz temblorosa. Encontré la casa en semejante estado. Rafael se rodeó la cabeza con los brazos. ¡Nos han robado! ¡Nos han robado! ¡Bastardos! ¡Escoria! Corrió por la habitación, observando la destrucción. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a entrar en mi casa? Rafael se acercó a su mujer y la abrazó. Menos mal que no estabas en casa. Podrían haberte matado. Victoria se dejó abrazar por él, sintiendo asco. De cerca, olía a sudor y a metal. Al parecer, había estado en la fábrica después del caos. ¿Qué robaron?, preguntó Rafael apartándose. La tele sigue ahí, el microondas también. Entró en el dormitorio y Victoria le siguió. ¡Tu caja!, exclamó Rafael al ver el espacio vacío. Han robado el joyero de tu madre. Su voz temblaba de indignación. ¡Qué cabrones! No tienen conciencia. Robando reliquias familiares. Victoria observó en silencio la actuación de su marido. Interpretaba el papel de víctima indignada del robo con tanta habilidad que casi se podía creer su sinceridad. Llama inmediatamente a la policía, dijo Rafael. Que busquen a esos cabrones. Les arrancaré la cabeza personalmente. Sacó el teléfono y marcó el número de emergencias. Diga, policía, nos han robado. Vengan enseguida. Rafael dictó la dirección y colgó. Están en camino. Pondremos una denuncia. Volvió a abrazar a Victoria. No te preocupes, cariño. La policía encontrará a los ladrones.
Te devolverán las joyas. Victoria asintió, sin fiarse de su voz. El cinismo de su marido era asombroso. Le había robado las joyas, había destrozado su propia casa y ahora fingía ser un esposo comprensivo. 20 minutos después, un coche de policía se detuvo delante de la casa. Benito Ramírez, un hombre de 45 años con bigote y barriga pequeña, y un joven sargento, Carlos Moreno, se apearon. Rafael salió corriendo a su encuentro. «Oficial Ramírez, gracias a Dios que está aquí. Tenemos un desastre». Benito Ramírez conocía a Rafael de varios incidentes anteriores, borracheras y quejas de vecinos, pero ahora lo tomó en serio. «Cuéntame lo que pasó». Rafael condujo a los policías al interior de la casa. Cuando Ramírez vio el alcance de la destrucción, silbó. «Buen trabajo, profesional». «Exacto», se hizo eco Rafael. «Estos no son gamberros, son auténticos delincuentes». El sargento Moreno sacó una libreta y un bolígrafo. «¿Cuándo ha ocurrido esto?» «Esta tarde», contestó Rafael. «Estuve en el trabajo hasta las 7 de la tarde. Mi mujer llegó del colegio sobre las 6:30 y descubrió el robo». Ramírez se volvió hacia Victoria. «Señora Vargas, cuénteme más cosas». Victoria se recompuso. «Llegué del colegio y vi la puerta entreabierta. Entré en casa y...». Recorrió la habitación con la mano y vio todo aquello. «¿No tocaste nada? ¿No limpiaste?» «No, no toqué nada. Solo estaba esperando a mi marido». «Así es», aprobó Ramírez. «¿Qué has robado?». Rafael se animó. «Las cosas más valiosas. El joyero de la difunta madre de mi mujer. Había pendientes de oro con esmeraldas, un collar de perlas, una pulsera de plata. Valían varios miles de pesos». El sargento Moreno anotó cada palabra. «¿Faltaba algo más?». Rafael pensó un momento. «Vamos a ver». Dio una vuelta por la casa, mirando en las habitaciones. «La tele sigue ahí. El microondas sigue ahí. La nevera no había sido tocada. Qué raro. Solo se llevaron las joyas». «Quizá algo les asustó», sugirió Ramírez. «Así que solo se llevaron los objetos más valiosos y se marcharon rápidamente». «Sí, supongo que sí», asintió Rafael. Los policías registraron la casa a fondo. Ramírez se fijó en la puerta principal. La cerradura no estaba rota. ¿Cómo habían entrado? Rafael se encogió de hombros. ¿Quizá la puerta no estaba cerrada? «Victoria, ¿cerraste la puerta esta mañana?» Victoria dudó. Recordó que había cerrado cuidadosamente todas las cerraduras. «Creo que sí, pero no lo recuerdo con exactitud. En los pueblos pequeños, la gente suele olvidarse de cerrar las puertas con llave», dice Ramírez. «Los delincuentes se aprovechan de eso». El sargento Moreno terminó su inspección y se volvió hacia su colega. «No hay señales de entrada forzada. Parece que la puerta estaba abierta». Ramírez asintió y se volvió hacia Rafael. «Señor Vargas, ¿tiene alguna idea de quién puede haber hecho esto? ¿Enemigos? ¿Deudores?» «No», exclamó Rafael con fervor. «Yo no tengo enemigos. Soy un honrado trabajador. Voy a la fábrica. Trabajo. No toco a nadie». Victoria apenas pudo contener una sonrisa. Un trabajador honrado que pega a su mujer, roba chatarra y destroza los coches de los vecinos. ¿Y los vecinos? Ramírez continuó su interrogatorio. ¿Quizá alguien vio gente sospechosa? «Seguro que preguntaremos», prometió Rafael. «Todos los vecinos nos conocen. Nos ayudarán». Ramírez rellenó el informe y dejó que Rafael lo firmara. «Declaración aceptada. Empezaremos la investigación mañana por la mañana. Entrevistaremos a los vecinos, comprobaremos los lugares donde podrían venderse los bienes robados». «¿Encontrarán la caja?», preguntó Rafael con esperanza en la voz. «Haremos todo lo posible. Las joyas suelen venderse rápido. Comprobaremos todas las casas de empeño y los vendedores de la zona». Rafael estrechó con fuerza la mano del policía. «Gracias, Rafael. Tengo fe en nuestra policía. Encontraréis a esos cabrones». Cuando los policías se marcharon, Rafael volvió a actuar. Se paseó por la casa lamentándose de lo ocurrido y prometiendo a su mujer que encontrarían las joyas. «No te preocupes, Victoria. Las joyas de tu madre volverán a nosotros. Te lo juro». La abrazó acariciándole el pelo, fingiendo consuelo. Victoria apenas pudo contenerse y le empujó. «Esta noche dormiremos en casa de mi madre», dijo Rafael.
Aquí no se está cómodo después del robo. Mañana empezaremos a limpiar. De acuerdo, aceptó Victoria. Recogieron las cosas necesarias y se dirigieron a casa de Dolores. Su suegra los recibió con simpatía y horror. «Dios mío, robo. Hoy en día nadie está a salvo». Les dio de cenar y los acostó. Rafael continuó su juego durante todo el camino, maldiciendo a los delincuentes, compadeciéndose de su mujer, jurando vengarse de los ladrones. Tumbada en la estrecha cama de la habitación de su suegra, Victoria pensaba en el mañana. Por la mañana debía ir a la policía y contar la verdad. Decirles que el robo lo había montado su propio marido, que las joyas las tenía su amante Isabel Moreno. Rafael dormía a su lado, roncando tranquilamente. Mientras dormía parecía tranquilo e inocente. Era difícil creer que aquel hombre fuera capaz de semejante engaño. Mañana todo cambiará, pensó Victoria. Mañana se convertiría en una traidora a los ojos de su marido y de su suegra. Pero no veía otra salida. Rafael había ido demasiado lejos. Las joyas de mamá debían volver a casa, y Rafael debía ser castigado por sus mentiras y su traición. Fuera de la ventana, la luna brillaba, iluminando la ciudad dormida. En algún lugar de esta ciudad, Isabel Moreno disfrutaba de las joyas robadas, sin saber que mañana sería detenida. Victoria se despertó al amanecer en casa de su suegra. Rafael seguía dormido, tumbado en la estrecha cama, roncando tranquilamente. Dolores también seguía despierta, con el sonido de su respiración procedente de su habitación. Victoria se levantó con cuidado, se vistió y salió de la casa en silencio. Hacía fresco fuera, la niebla envolvía la ciudad dormida. La comisaría abría a las 8 de la mañana, pero ella decidió llegar temprano y esperar cerca de la entrada. La comisaría estaba situada en el centro de la ciudad, en un viejo edificio de 2 plantas con la pintura amarilla desconchada. Victoria se sentó en un banco al otro lado de la calle y esperó. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo en toda la calle. A las 8:15, un coche de policía llegó a la comisaría. Benito Ramírez salió con una taza de café en la mano. Cuando vio a Victoria, enarcó las cejas sorprendido. «Señora Vargas, ¿qué hace aquí tan temprano?» Victoria se levantó del banco. «Necesito hablar con usted. Sobre el robo de anoche. ¿Te suena algo? ¿O hay algún detalle nuevo?» «Aquí no. ¿Puedo pasar a su despacho?» Ramírez asintió y la condujo al interior del edificio. Su despacho era pequeño y estrecho. Una vieja mesa de metal, 2 sillas, un archivador y un mapa de la ciudad en la pared. El olor a tabaco y café flotaba en el aire. «Siéntate», dijo Ramírez poniéndose cómodo en la mesa. «Te escucho». Victoria se recompuso. Ya no había vuelta atrás. «Agente Ramírez, ayer le mentí. No hubo ningún robo». El policía frunció el ceño. «¿Cómo que no hubo robo? Vi la casa destrozada con mis propios ojos. Fue mi marido quien saqueó la casa. Rafael organizó el robo él mismo». Ramírez se reclinó en su silla. «Es una acusación grave, señora Vargas. ¿Tiene pruebas?» «Sí. Le oí planearlo con su amante. Iban a robar mis joyas y dárselas a ella». Victoria detalló cómo escuchó a Rafael hablar con Isabel, sus planes para escenificar el robo. Ramírez escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «¿Y cómo se llama esta mujer?» «Isabel Moreno. Trabaja como dependiente en una tienda. La conozco. Vive en la calle San Pedro, número 27. Si registra su casa, encontrará mis joyas». Ramírez se lo pensó un momento. «Señora Vargas, ¿se da cuenta de que está acusando a su marido de un delito grave? Llamar falsamente a la policía, escenificar un delito, robar, le pueden caer varios años de cárcel por eso. Me doy cuenta, pero no puedo soportarlo más. ¿Por qué no dijiste la verdad ayer?» Victoria bajó los ojos. Tenía miedo. Esperaba poder solucionarlo de algún modo sin la policía. Pero estuve pensando en ello toda la noche y me di cuenta de que no podía hacerlo. Ramírez se levantó y se paseó por el despacho. «De acuerdo. Si lo que dices es cierto, lo comprobaremos rápidamente. Vamos a ver a Isabel Moreno». Llamó a la sargento Moreno y a otro policía. Media hora después se dirigieron a una casa de la calle San Pedro. Victoria se sentó en el coche de policía, sintiendo que le temblaban las manos. La casa de Isabel era pequeña y descuidada. Un edificio de una planta con paredes agrietadas y una valla inclinada. Había chatarra en el patio,
y la pintura de las contraventanas estaba desconchada. Ramírez llamó a la puerta. No hubo respuesta durante un buen rato. Luego oyó pasos cautelosos. ¿Quién es? Es la policía. Abra, por favor. La puerta se abrió e Isabel apareció en el umbral. Estaba en bata, con el pelo revuelto y la cara hinchada por el sueño. Cuando vio a la policía se asustó. ¿Qué ha pasado? Señorita Moreno, tenemos que registrar su casa. Tenemos razones para creer que aquí hay objetos robados. ¿Qué objetos robados? Yo no he robado nada. Pero había pánico en la voz de Isabel. Miraba a su alrededor, nerviosa, intentando pensar qué decir. Déjenos pasar, por favor, pidió amablemente Ramírez. Isabel retrocedió de mala gana. Los policías entraron en la casa y Victoria los siguió. El interior estaba sucio y desordenado. Había ropa tirada en el salón, platos sucios y botellas vacías sobre la mesa. Olía a humo de tabaco rancio y a perfume barato. ¿Qué buscáis?, preguntó Isabel siguiendo a los policías. Unos pendientes de oro con esmeraldas, un collar de perlas y una pulsera de plata, dijo Ramírez. El rostro de Isabel palideció. No tengo joyas de ningún tipo, pero su voz temblaba de miedo. El sargento Moreno empezó el registro por el salón. Un segundo policía fue a la cocina. Ramírez se dirigió al dormitorio. Victoria le siguió. El dormitorio estaba tan desordenado como el resto de la casa. La cama estaba deshecha y la ropa tirada por el suelo. Ramírez abrió el armario y empezó a registrar las cosas. Aquí no hay nada, dijo Isabel, de pie en la puerta. Estás perdiendo el tiempo. Ramírez se acercó a una vieja cómoda y abrió el cajón superior. Había ropa interior femenina, cosméticos y algunos papeles. En el segundo cajón había vaqueros y jerseys. El tercer cajón estaba cerrado con un pequeño candado. «La llave de este cajón», exigió Ramírez. «La perdí», respondió Isabel rápidamente. «Hacía tiempo que no lo abría». Ramírez sacó una navaja del bolsillo y rompió fácilmente el candado. La caja se abrió. Dentro, envueltas en una tela de seda roja, estaban las joyas de la madre de Victoria. «Aquí están», dijo Victoria en voz baja, sintiendo que se le cortaba la respiración. Ramírez sacó con cuidado unos pendientes de esmeraldas, un collar de perlas y una pulsera de plata. «Señora Vargas, ¿son estas sus joyas?» «Sí, lo son. Las joyas de mi madre». Isabel intentó huir, pero el sargento Moreno la esperaba en la puerta. «Isabel Moreno, queda usted detenida como presunta autora de un delito de hurto», anunció formalmente Ramírez. «Tiene derecho a guardar silencio». «Yo no los he robado», gritó Isabel. «Eran un regalo. Me los regaló Rafael». «¿Rafael Vargas?» «Sí, pregúntale a él». Ramírez y Victoria se miraron. «Lo haremos», prometió el policía. Isabel fue esposada y llevada al coche. Gritó que no había robado nada, que Rafael se lo había dado. Los vecinos salieron de sus casas, observando la detención con curiosidad. Victoria subió al coche de policía con el joyero en la mano. Le devolvieron las joyas de su madre. Pero lo más duro estaba por llegar. La detención de Rafael. La fábrica estaba situada a las afueras de la ciudad, en una zona industrial. Altas chimeneas, almacenes, el estruendo de las máquinas trabajando. Un coche de policía se detuvo en la puerta. «¿Dónde trabaja su marido?», preguntó Ramírez. «En el taller número 3. Es soldador». Atravesaron la garita. El guardia se asustó cuando vio a los policías. «¿Pasa algo?» «Cosas del trabajo», respondió Ramírez brevemente. El taller número 3 era una sala enorme de techos altos. Había máquinas por todas partes, soldadoras zumbando, chispas saltando. Los trabajadores, con máscaras y monos protectores, se dedicaban a sus tareas. Victoria vio a Rafael cerca de la pared del fondo. Estaba soldando algún tipo de estructura metálica, ajeno a la policía. «Ahí está», le dijo a Ramírez. Los policías se dirigieron hacia Rafael. Poco a poco, los trabajadores empezaron a fijarse en ellos. El trabajo en la tienda se calmó lentamente. Rafael se levantó la máscara protectora y vio acercarse a los policías. Tenía una expresión de sorpresa en el rostro. «Oficial Ramírez, ¿ocurre algo? ¿Ha encontrado a los ladrones?» «Rafael Vargas queda detenido», anunció formalmente Ramírez. «¿Qué?» Rafael no entendía. «¿Por qué?» «Por fingir un robo, hacer una llamada falsa a la policía y por robo». A Rafael le cambió la cara.
Vio a Victoria de pie junto a los policías. ¿Victoria? ¿Qué está pasando? Victoria dio un paso adelante. Todo el taller se quedó en silencio. Los trabajadores se detuvieron y contemplaron la insólita escena. Rafael, sé lo de Isabel, dijo en voz alta para que todos la oyeran. Sé que tú mismo destrozaste nuestra casa. Sé que robaste mis joyas para dárselas a tu amante. Rafael abrió la boca, pero no dijo nada. Sus ojos se movían entre su mujer y los policías. Encontramos las joyas en casa de Isabel Moreno, añadió Ramírez. Ya ha sido detenida y está declarando. Victoria, empezó Rafael, pero su mujer la interrumpió. Se acabó, Rafael. No voy a tolerar más tus mentiras y tus borracheras. No haré la vista gorda ante tus engaños. El rostro de Rafael se contorsionó de rabia. Tú, me tendiste una trampa. Traicionaste a tu propio marido. Intentó correr hacia Victoria, pero los policías le detuvieron. ¡Zorra!, gritó. ¿Cómo pudiste? 7 años juntos. El sargento Moreno esposó a Rafael. ¡Traidor!, siguió gritando. Te dediqué toda mi vida y me has entregado a la policía. Los trabajadores se quedaron en silencio, observando el escándalo. Victoria se fijó en Pilar entre la multitud. Su amiga la miró con aprobación y apoyo. «Te vas a arrepentir», gritó Rafael mientras le conducían a la salida. «Te arrepentirás toda la vida». «No lo haré», respondió Victoria en voz baja. Rafael fue conducido por el suelo de la tienda. Los obreros se apartaron para dejarle paso. Muchos meneaban la cabeza, algunos susurraban. Todos vieron cómo se llevaban esposado al soldador Vargas. Pilar se acercó a Victoria cuando salía del taller. «Eres buena», dijo. «Por fin te has decidido». «Ha dado miedo», admitió Victoria. «Lo peor ya ha pasado. Ahora eres libre». Salieron juntos de la tienda. El coche de policía con Rafael ya se había marchado. Victoria miró tras ella, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. 7 años de vida juntos habían terminado. El marido al que había amado había resultado ser un ladrón y un mentiroso. Pero las joyas de su madre habían vuelto a casa, y por fin estaba libre de la pesadilla en que se había convertido su matrimonio. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Pilar. «Pedir el divorcio. Empezaré una nueva vida». «Es verdad. Te irá bien». Victoria asintió y apretó con más fuerza el joyero. Le esperaba un futuro desconocido, pero no podía ser peor que lo que había dejado atrás. El coche de policía desapareció al doblar la esquina. Rafael iba camino de la cárcel, y Victoria volvía a casa, a una nueva vida sin mentiras, borracheras ni traiciones. El sol se alzaba sobre la ciudad, prometiendo un día despejado.